nos recibe en su casa en Argentina, porque él reside en Ecuador, con Lauti Iraola. Sebastián, este aplauso es para vos. Lauti también, por supuesto. Bienvenido a TNT Fútbol. Abrazo enorme, Lauti, todo tuyo. Y ahora empezaremos a consultarle. Vamos a hablar mucho de fútbol. ¿Cómo estás, Lauti? Arturo, compañeros, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Y bueno, es verdad, estamos con el entrenador de la selección de fútbol de Ecuador, con Sebastián Becasese, quien gentilmente nos recibe y está para charlar de fútbol acá en la pantalla de TNT Sport Premium. Sebastián, ante todo, gracias, felicitaciones. Y preguntarle al Sebastián, más allá del entrenador, ¿en qué momento dimensionó que se clasificó un mundial, que lo hizo ahí arriba en las eliminatorias, que le ganó a la Argentina? ¿Hay momento para bajar y dimensionar la gesta, el logro que ha conseguido a nivel personal y con tu cuerpo técnico? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Lautaro? Muy buenas tardes. Mira, los entrenadores al final, viste, que cada cosa que vamos consiguiendo como que ya viene otra exigencia nueva. Pero sin duda que cuando uno mira sobre todo el camino recorrido, cuando empecé esta profesión, primero siendo entrenador de divisiones inferiores, haciendo la carrera de profesor de educación física, con un montón de sueños por delante, y después de 23 años poder participar en un tercer mundial, sin duda que hay un camino recorrido y hay que hacer esa valoración y hay que darse ese espacio para el reconocimiento, ¿no? Porque la verdad que es muy nutritivo y es muy necesario también, te diría. Pero bueno, al ritmo en el que vivimos y en el que vamos, es como que lo que importa es mañana y lo que hiciste hoy ya no alcanza. Hay que encontrar un equilibrio, estamos siempre en esa búsqueda. Soy mucho de valorar lo conseguido, sobre todo por los futbolistas, porque al final nosotros lo único que hacemos es que otros hagan, no es que nosotros hacemos algo, pero sí acompañamos, sí guiamos, sí tratamos de acompañar ese proceso en el cual el futbolista se pueda desarrollar, y si eso viene con un logro, viene con un reconocimiento de su pueblo, mucho mejor, ¿no? Hablando de ritmo y equipo, ya te están escuchando y viendo, Arturo, todo el equipo. TNT Fútbol, Arturo, todo tuyo. Sebastián, un placer tenerte, verdaderamente un lujazo. Bienvenido a este espacio, felicitaciones. Han trabajado mucho por esta entrevista porque te conocen Nacho Fusco, Fabi Godoy, miembros ejemplares de este panel. Hoy conjuntamente con Chiqui García, con Román, tenemos una mesaza. Yo quiero disfrutarte, escucharte. Simplemente te quiero hacer un par de consultas. Primero, ¿cómo es el post? Porque imagino que después de todo el trabajo, este año y poco más que llevas al mando de una selección, disfrutando, celebrando con el cuerpo técnico, después de un partido como el que sucedió con la selección campeona del mundo. ¿Qué hace un entrenador de selección en el tiempo libre? Imagino con ocupaciones, hablando con su cuerpo técnico. Sé que en los próximos días regresás a Ecuador, hay que armar la logística, pensar en el sorteo. Pero ¿qué hace en el tiempo de ocio ese entrenador que es muy inquieto? Esto obviamente no lo descubro yo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo te va? Un beso enorme para vos, para todo el piso. Gracias a ustedes también por el espacio brindado. Y bueno, es muy lindo poder conversar de lo que nos apasiona. La verdad que lo que hacemos, lo primero es, en este caso, venir a ver a la familia, que hoy me toca estar a la distancia, compartir con ellos, si bien es cierto que han viajado a ver el partido y disfrutar de ese momento, después estar acá en casa, en la intimidad, en recuperar esa energía, en recuperar todo eso que se va utilizando, ¿no? Porque la verdad que la intensidad es extrema en esos 10 días donde estamos concentrados todo el tiempo y donde el tiempo vuela y parece que nunca alcanza. Es bueno siempre darse ese espacio para dosificar. Creo que es lo lindo de la selección, si no sería imposible realmente manejar tanta intensidad de una manera prolongada en todo el año, a diferencia de un club donde sí lo haces, pero no con la trascendencia y la dimensión de un país. Pero en el medio de todo ese camino lo que hacemos obviamente es seguir el desarrollo de los futbolistas. El cuerpo técnico ayer estuvo en el partido de Liga de Quito, también estuvo en el Independiente del Valle. Yo hoy voy a ver a Hernán Galíndez con Gustavo Campagnolo. Mañana ya viajo para Quito. Tenemos un microciclo de 3 días con 30 juveniles que siempre hacemos habitualmente, donde preparamos la previa a los partidos que nos tocan jugar, en este caso lo que va a ser con Estados Unidos y con México, que va a ser ahora en octubre. Hacemos el seguimiento de todos los jugadores que están jugando afuera, nos vimos los partidos de Champions, la primera vez que tenemos 5 ecuatorianos jugando en 5 equipos diferentes. Se habla con el presidente también semanalmente para ver el desarrollo de un montón de obras que estamos haciendo en la casa de la selección. Bueno,
infinidades de cosas que son del día a día, donde también está Manolo, que es el encargado de coordinador general de ver un montón de asuntos, todo lo que es logística, la avanzada para ver los lugares donde ya vamos a parar en noviembre, que va a ser en Nueva York y en Canadá, que vamos a jugar con Nueva Zelanda y con Canadá. Entonces el trabajo es constante, es continuo, mucho trabajo de oficina, mucho trabajo que por ahí no se ve en el día a día, pero que sí son muy necesarios para cuando esos 10 días extremadamente intensos, donde uno tiene un poquito de tiempo, aprovecharlo al máximo para llegar a esa información de dar todo muy dosificado y todo muy preciso. Hay un camino larguísimo de videoanálisis, de imaginación, de debate, de reflexión, de charlas con los jugadores por Zoom, con los últimos partidos, sobre los rivales, lo que imaginamos. Bueno, un trabajo muy lindo que creo que lo fui aprendiendo mucho, sobre todo en la etapa del 2014 y 2018, que tuve la posibilidad de aprender de lo que es llevar adelante un proceso de planificación en selección, que es muy diferente al día a día en el club, donde vos estás todos los días con los jugadores y bueno, te volvés más experto en una liga y más en lo que pasa habitualmente que esta imaginación que vos a lo mejor tenés 3 meses y llega el día del partido y se te lesionan 2 jugadores. Claro. Y vos tuviste 5 meses preparando un partido con determinado jugador en tu cabeza y ese día no están. Entonces eso también está bueno, aprenderlo, a ser más flexible, a adaptarse, a resolver. Bueno, creo que es muy distinto, pero a la vez es muy atrapante y muy apasionante y te prepara al máximo para poder ser fino en lo que vos querés transmitir, porque son 2 días, créeme que no es más de 2 días y después, bueno, que pase lo que uno imagine que pase o que ellos hagan que eso pase, ¿no? Sabes que hablando con alguien que te conoce muy bien me decía, organiza charlas cada 15 días con los futbolistas. Organiza charlas intracuerpo técnico con los empleados de un predio que sé que has tenido la responsabilidad de reconstruir o para no quitarle mérito a trabajos anteriores, pero que te lo pusiste al hombro. Sé que te involucraste mucho en que pueda crecer ese predio, el lugar donde se entrena la selección ecuatoriana. Quiero que vayas a esto de cómo en 2 días vos podés meter nuevas ideas, cómo lo trabajás en esas charlas que las denominaste quincenales, porque tienen ese título, con los jugadores, con el cuerpo técnico, para que llegue el mensaje, porque vos has trabajado mucho en lo diario, en lo cotidiano, pero después en 48 horas tenés que poder ir al hueso, ¿no?, con el futbolista, que ya viene con el trabajo de selección, pero previamente el de club. Sí, aparte cada uno con sus diferentes ideas en sus clubes, ¿no? Cada uno llega con una forma de jugar, con un entrenador que tiene su manera, con diferentes culturas, con diferentes idiosincrasias, con diferentes mentalidades. Pero bueno, acá tenemos por un lado la ventaja, a ver si puedo tratar de ordenarlo, ¿no? Por un lado la ventaja de saber que tenemos futbolistas que vienen por amor, porque al final la profesión y su trabajo está en el día a día, donde ganan el dinero y todo es ahí. Acá vienen porque realmente tienen el sueño de estar. Entonces eso para un seleccionador o para un entrenador facilita la tarea, porque la verdad que no hay que hacer mucho esfuerzo para convencer, para entusiasmar, para movilizar. Eso está garantizado. O sea, los chicos sueñan con estar donde están y por ese lado es terreno ganado y facilita mucho. Y por otro lado está esta parte que vos manifestás, más específica, más estratégica, donde... ¿Qué hacemos nosotros? Vemos mucho también lo que hacen en sus clubes y si eso que hacen en sus clubes se asemeja a lo que nosotros imaginamos, eso favorece el tiempo. Te doy un ejemplo, Moy Caicedo siempre jugaba de 8 o de 10 y con la llegada de Maresca empezó a jugar en una posición de volante organizativo en posición 5. Nosotros antes de llegar imaginábamos a Moisés ahí, si no hubiésemos tenido el día a día con Maresca hubiese sido seguramente mucho más dificultoso trabajar ese puesto específico, que hoy te diría que está entre los 3 jugadores mejores del mundo en esa posición. Entonces, también hay mucho de lo que hacen en sus clubes. Piero Hincapié, cuando nosotros llegamos, que armamos una línea de 3, venía jugando de línea de 3 con Xavi Alonso en Leverkusen, y Pacho era el líbero en una línea de 3 con Luis Enrique. Entonces eso favorece también al desarrollo de un plan. Después es cierto que han ido variando, nosotros también, Piero te jugó lateral, ya Pacho ha jugado hasta central por derecha, central por izquierda. A veces hay cosas que se dan de manera natural y hay cosas a veces que proponemos, como fue lo de Alan Franco, que en un momento teníamos 3 laterales suspendidos o lesionados y tuvo que jugar de lateral con Vinicius y nunca lo había hecho,
y fue extraordinario y descubrió que también, además de todas las posiciones que ya venían jugando, lo podía hacer. O el caso de Joel Ordóñez, que también lo hizo, siendo central jugando a lateral. Otro ejemplo, el de Pedro Vite, muy marcado, que siempre ha sido un volante 10 atrás del punta y con nosotros juega de frente, con capacidad para organizar, para unir pases, para conectar y además uno de los jugadores que más corre y más recupera. Hoy está jugando también en su club de la banda derecha tirado pero hacia adentro para jugar más de frente. Y esas propuestas son desafíos que uno plantea con los futbolistas que, como te digo, este interés que tienen para llevar adelante su sueño facilita. O Gonza, mira, vas a jugar de punta descendido, juega en posición 8, doble punta, y él siempre jugó por izquierda o por derecha, uy, me encanta esa posición, bueno, bienvenido sea. O sea, hay propuestas que son fáciles de digerir por este entusiasmo que surge. Entonces creo que cuando hay un conocimiento de algo que uno siente más, que el jugador está muy predispuesto, y si además el jugador ve que eso que vos le propusiste, eso acontece, que te diría que es la principal clave para que te crea, todo se facilita. Ahora, si yo le digo, mira, vas a tener un espacio acá, un segundo, porque el fútbol es un segundo, aprovechalo, tirar este pase lejano, este pase intermedio, o crear una gambeta. La posición de Alan cuando jugamos con el partido con Perú, que de adentro se recostaba en la derecha, tuvo ese segundo para poder sacar el centro gol a Ener Valencia. Entonces él declara después del partido, justo donde entrenábamos, en el espacio que había libre, encontré un... Y eso le da confianza al jugador. Cuando el jugador siente esa confianza y cree que con lo que vos le aportás afuera, porque créeme que no hacemos nada, solamente aportar una información. El que decide y el que ejecuta es el jugador. Cuando vos tenés jugadores de selección, también está hablando de un jugador que toma mejores decisiones. Entonces es solamente darle algunas consignas clave en donde uno cree que puede llegar a tener una pequeña ventaja para un bien colectivo. Y cuando se empieza a generar esa confianza de ida y vuelta, el jugador se entrega y cuando se entrega te quiere dar todo. Entonces empieza a jugar, por un lado, el conocimiento de lo futbolístico y lo estratégico, pero por otro lado también el vínculo afectivo que hay que tener con los futbolistas para que no solamente te den lo técnico y lo específico, sino que te den el corazón. Y eso es algo muy lindo, ¿no? O sea, nosotros en los momentos adversos, donde hemos tenido un jugador menos durante 60 minutos, corrimos más que igual que Colombia, cuando nos echaron a Piero. O cuando nos expulsan mal expulsado a Franco con Perú, mal expulsado a Caicedo, también el equipo mostró entereza. Entonces ahí donde uno comprueba que además del contenido específico, técnico, táctico, organizativo, tiene que haber esta parte emotiva que los jugadores estén dispuestos a brindarse al máximo y la verdad que lo tenemos y soy un agradecido a eso, ¿no? Sebastián, Nacho, un gusto hablar con vos. ¿Qué te pasó cuando Scaloni dijo en la conferencia de prensa previa a la victoria de ustedes 1-0, vamos a enfrentar a una de las mejores selecciones del mundo? Yo no sé si tiró el colchón por las dudas, si quiso motivar a sus jugadores, o bueno, seguramente piensa eso, pero ¿qué te pasó a vos? ¿Cómo te va, Nacho? ¿Todo bien? Bien. Bueno, nada, sí, la verdad que después hablábamos con Leo del partido y estuvimos comentando un poco lo que fue el juego, de algunos jugadores que ellos no tenían a disposición, las expulsiones que obviamente fueron también condicionando el desarrollo del juego. Pero bueno, nada, son declaraciones que uno hace antes de un juego, como yo también dije, ¿no? Argentina hace 7 años que viene haciendo las cosas muy bien, me parece que lo están gestionando de una manera extraordinaria y es para valorar. Él seguramente habrá analizado en el tiempo las veces que se enfrentó, ver que Ecuador tiene un gran potencial y que ahora tendrá el trabajo de llevar adelante ese potencial y hacerlo concreto, o sea, con hechos, no con palabras. O sea, me parece a mí que el fútbol es eso, son los hechos. Nosotros podemos hablar de una generación extraordinaria, de esto que te decía, de la cantidad de jugadores que tenemos jugando Champions, que uno ganó un Mundial de Clubes, que otro ganó Champions, que otro gana en la Liga, que primera vez en la historia que metimos 11 partidos sin perder en clasificatoria seguidos, de que es la eliminatoria con mayor cantidad de puntos que ha tenido a lo largo de toda la historia, y esos son todos hechos que van alimentando esa posibilidad, pero hoy no deja de ser eso, una posibilidad. Ahora, de ahí a que se concrete, bueno, es el trabajo que tendremos que darle todos los días, cada uno de su espacio, directivo, entrenadores, jugadores, el pueblo, para tratar de que Ecuador, que hoy está en la posición 24, cada vez escale más, y escale más, y escale más, y escale más. Y que bueno, que sueñen grande, pero desde un lugar que corresponde, que yo digo son procesos. Argentina llegó a este proceso hoy
de estar entre los mejores después de haber recibido muchos golpes, entre ellos perder finales, Copa América, mundiales, pasar por momentos muy dolorosos, jugadores que se han renunciado y han vuelto. Entonces yo trato de transmitir eso, ¿no? Que es lo que aprendí. Para posicionarse en esos lugares hay que pasar un largo camino que te va dando información. Ojalá que ese camino sea más corto y que rápidamente Ecuador pueda estar en esos lugares de privilegio que todo el mundo aspira a que estar, porque si no, ¿para qué estamos? Pero desde la prudencia, desde la humildad, desde la cautela, desde el trabajo, desde la disciplina, creo que es mucho más potable que desde la palabra. Lo que pasa es que hablar es más fácil que hacer y entonces por ahí todos hablamos, pero el tema está en ejecutar, ¿no? Eso que hay que llevar adelante, y lo que yo sí siento que si nos ponemos desde un lugar de obligación es como que estamos atentando contra esa idea. Ahora, si lo hacemos de un lugar de disfrute, de desafío, de reto, creo que estamos en condiciones de poder aspirar a eso. Entonces, ese gran debate que yo estoy llevando adelante con mis futbolistas, para con el pueblo, ¿no? Que sí aceptamos el reto, que nos gusta el desafío, pero que hay que hacerlo creemos, de esta manera, ¿no? ¿Y qué te pasa con el juego de la selección argentina? En una nota con La Nación, creo que con Cristian Grosso, decías que por qué no tomamos a la selección argentina como ejemplo respecto a nuestra liga. Si querés agarrar desde ahí, está perfecto, pero si no, en general, ¿qué te pasa a vos? Ver de repente un equipo que te hace más de 600 pases, que no le puedes sacar la pelota. Bueno, ustedes se la sacaron, pero en los otros partidos. Y que la verdad es un placer verla jugar. Sí, creo que hay una conexión muy linda entre los futbolistas, el cuerpo técnico, se logró la adhesión total con la gente, que es muy linda esa energía que se generó, pero cuánto se tuvo que sufrir para llegar a eso, ¿no? Entonces, eso es lo que yo trato de transmitir desde el lugar que estoy. O sea, para llegar a esto hubo casi una generación de excelentes futbolistas que solamente han quedado 3 de esa camada que han tenido la posibilidad de conseguir el logro. Pero han trabajado muchísimo todos para que esto hoy acontezca. Y bueno, este contexto y esta realidad y este presente, creo que el pueblo argentino tomó conciencia, sobre todo cuando pierde con Arabia, de cómo había que transitar un momento incómodo. No sé si porque habíamos ganado la Copa América y eso hacía que haya una mejor energía, pero se comprendió que en los momentos adversos e incómodos hay que estar más juntos que nunca, y rápidamente, desde la declaración del técnico de Arabia hasta todo el pueblo argentino, sentía que se podía revertir esa situación. Ahora, bueno, se llegó a una situación límite. Cuando entra Enzo, creo que fue determinante, cambia esos 15 metros que dio para adelante el equipo, con el pase de él para adelante, con el gol de Leo, con el gol de Enzo, y ahí se fue abriendo un camino que realmente termina decantando en esa liberación de energía para que el futbolista se pueda desarrollar con libertad. Y también con el permiso para equivocarse, porque ese es otro tema, ¿no? En la selección hay mucho miedo al error, en todas las selecciones, porque está tu país, está tu país observándote, y vos querés hacer lo mejor por tu país, y vos querés brindarte al máximo por tu país. Si no, no harían las 14 horas de vuelo que hacen los ecuatorianos para dejar de estar donde están y venir a defender a su camiseta y jugar cada 3 días como juegan en la Premier o en diferentes ligas. Y corren después los 12 o 11 kilómetros que tienen que correr, con partidos extremadamente parejos, intensos, como marca la tabla. O sea, hay un desgaste muy grande que hacen, y que, bueno, mínimamente después lo que buscan es eso, ¿no? Ese reconocimiento de su pueblo. Entonces, ahí donde estamos trabajando mucho con la gente también, cuando nos permiten estos espacios de poder hablar. Yo le hablo a la gente, o sea, aprovecho para transmitirle a la gente lo que hablamos con los chicos. Y siempre hablamos de eso, ¿no? De contagiar, de transmitir, de conmover, de emocionar, y me parece que estos chicos lo están haciendo, así que ojalá que Ecuador pueda seguir ese camino que te fui trazando de Argentina, porque hablaría de que Ecuador podría estar en un lugar de privilegio, que se necesita el tiempo y el respeto de los procesos, y te diría hasta de encantarse con el proceso. Yo entiendo en este mundo virtual que se vive de la urgencia, de la inmediatez, y de que todo lo tenés al instante. Hoy si querés no hace falta ni leer ni estudiar, porque pones un resumen en un chat y te hace a la perfección, al instante, todo lo que a lo mejor a vos te llevabas horas y horas y horas. Pero bueno, esas horas y horas también te daban espacio a la imaginación, te daban espacio a la reflexión, te daban espacio a un montón de cosas que está bueno sostenerla.
Y claro que hay que adaptarse a estos tiempos, pero también hay que ir valorando cosas de antes que son muy útiles, sobre todo para lo que es un proceso de un desarrollo de un equipo. Yo hablo de ese lugar porque soy entrenador y llevo adelante un proceso, ¿no?, en el cual busco desarrollo. ¿Qué desarrollamos? Una idea. ¿Cómo desarrollamos esa idea? Poniéndonos de acuerdo. ¿Qué buscamos? Respetar valores en los cuales tenemos que coincidir. Y a partir de ahí empieza todo, la película, ¿no? Pero bueno, entiendo la demanda que llega de afuera, pero tengo la responsabilidad, no solamente como entrenador, sino como papá de 2 hijas también, de hablar de estos temas, de las urgencias de los tiempos, de la inmediatez y de que si no ganás no servís. O sea, me parece que hoy el Ecuador va construyendo romper barreras, va construyendo romper límites y pareciera que nada alcanza y eso sería un grave error. Me parece que hay que ir valorando lo que se va consiguiendo y a partir de ahí exigir para que eso nuevo aparezca, pero desde el reconocimiento, desde la valoración y no desde el reclamo, porque si no vivimos en una carencia constante y eso para el que crea, que en definitiva son los futbolistas, es muy frustrante y si eso aparece se pierde la creatividad, se pierde la imaginación, se pierde la posibilidad del desarrollo. Entonces yo trabajo mucho sobre eso en el mensaje para que los chicos sientan esa libertad, sientan ese apoyo de que se pueden equivocar, pero que lo van a intentar de nuevo. Al final la vida es eso, ¿no? En un torneo de 30 gana uno, los otros 30, los otros 29 lo intentaron y al otro día lo intentarán de nuevo y se levantarán con más ganas para hacerlo mejor. Bueno, en un mundial es lo mismo, o sea, trabajaremos para lograr el sueño, pero desde el reconocimiento a lo que se va consiguiendo, que creo que está bueno, ¿no? Sebastián, un placer escucharte y evidentemente todo esto que estás contando, el juego es tan noble que evidentemente la incertidumbre, que es un condimento necesario y siempre presente por la naturaleza interna del juego, es la que evidentemente muchos entrenadores como vos o muchos futbolistas intentan bajar, pero que es imposible dominar. De la mano de aquello que contabas de la evolución del fútbol ecuatoriano, de futbolistas hoy, jugando en grandes equipos de Europa, te quiero preguntar, porque no es la primera vez que pudiste ser entrenador de Ecuador, aquella oportunidad no se dio, finalmente te fuiste al Elche, pero yo creo que vos ya veías esto que hoy estás moldeando de cara a la Copa del Mundo. ¿Cuánto tiene que ver que esos futbolistas se hayan formado en Independiente del Valle? ¿Eso ayuda, contribuye a ese modelo de juego que vos alimentás, producto del sentir de lo que vos pensás de cómo tiene que desempeñarse un equipo en los distintos momentos del juego? ¿Tiene mucho que ver eso? ¿Pudiste mirar un poquito adentro cómo es ese modelo Independiente del Valle? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo te va? Sí, bueno, lo he enfrentado mucho también estando en Defensa y Justicia, me ha tocado también en Independiente, nos hemos cruzado en varias oportunidades, es un espacio en el cual se ha ido desarrollando con muchos resultados, no solamente deportivos, sino a la hora de también esto de lo que vos hablas de la captación, de la formación, de que muchos jugadores que hoy están triunfando, Caicedo, Hincapié, Pacho, han salido de ese espacio, por lo cual hay un mérito enorme, también como nos ha tocado que Ener Valencia debute en el 2010 en MLE con nosotros y hoy nos volvamos a reencontrar y él pueda cumplir su partido número 100 y hacer el gol número 48, siendo el máximo goleador de la historia. O sea que me parece que el Ecuador siempre tuvo buenos futbolistas y si evidentemente existe un proceso de captación, de contención, un plan de desarrollo, una formación que también le permita al futbolista a temprana edad formarse en conceptos, en formas de juego, en ataques posicionales, en controles, perfiles. Obviamente eso facilita, ¿no?, al producto final, que es lo que estamos hablando de jugadores de élite. Sin duda que es muy valioso y creo que hay muchos equipos en Ecuador que están buscando ese camino, ¿no? Porque en el primer paso que hicimos cuando llegamos con el cuerpo técnico fue recorrer todas las provincias, fuimos a todos los clubes, invitamos a todos los entrenadores y la verdad que pudimos percibir, ¿no?, lo que estaba haciendo Orense, el trabajo de Católica. Realmente han mostrado también en los torneos internacionales que han competido, están siempre los equipos importantes de Guayaquil como Barcelona, MLE. Bueno, la verdad que tendría que nombrarte un montón de equipos. Sin duda que hay una mayor cantidad de futbolistas que vienen de Independiente del Valle, pero creo que el Ecuador
es muy rico en su naturaleza, sobre todo en la zona ahí de Esmeralda, de un montón de jugadores que vienen en la zona cerca ahí de Guayaquil, donde hay un talento y que se le da ese acompañamiento para que después puedan ser futbolistas de elite, y eso para cualquier entrenador facilita un montón de trabajo, ¿no? Por lo cual yo siempre digo, acá hace tiempo que se viene trabajando muy bien en el Ecuador, nosotros no vinimos a salvar a nadie, solamente venimos a llevar adelante una idea, desarrollar un plan. Esto que vos decís muy bien hace 2 años que no se dio, que después iba a venir Ricardo y se dio que venga Félix, y hoy estamos acá después de 2 años de haber pasado por Europa. Y bueno, al final los tiempos son los que son, y lo estoy disfrutando, y lo estoy celebrando, y lo agradezco, y estoy comprometido al máximo para tratar de acompañar este proceso lindo que le toca hoy desarrollar a la selección de Ecuador en lo futbolístico, y bueno, la verdad que muy agradecido eso, ¿no? Seba, abrazo grande, hemos hablado mucho previo a los partidos, post partidos, y esta charla es diferente. Yo me quedé con una imagen tuya, a mí me gusta mucho ir a lo personal, y en el 2011 me tocó estar cerca de aquel Universidad de Chile que era un equipazo, que le terminan ganando al Liga de Quito del Patón, que el Patón puso, me parece, la primera piedra fundacional en el fútbol ecuatoriano. Y recuerdo de verte pasional, corriendo de acá para allá. Las melenas, por suerte, eran las mismas, el color de pelo también. Tenías un poco de años más joven, pero... Todos, como vos, todos, sí, como todos, todos, chiqui. pero Claro, a él no se le notan, a él no se le nota. Digo, eras ayudante técnico en ese momento, después seguiste en esa función, después te lanzaste solo. Digamos, es un montón de tiempo, son un montón de cosas, son un montón de equipos, un montón de golpes, un montón de aprendizajes, un montón de victorias. ¿Qué soñaba, qué pensaba aquel Seba del 2011? ¿Y qué le pasa hoy a este ya hombre con familia, como dijiste, 2 hijas, y con otra vez a punto de disputar un mundial? Digamos, me parece que pasaron un montón de cosas en tu vida, ¿no? ¿Qué tal, chiquito? ¿Cómo estás? Sí, me acuerdo muy bien de esa nota que hicimos en el 2011. Estaba con Agus en brazo, que es mi hija más grande, ella tiene 19, en ese momento tenía 5 años. Vicky no había nacido, nació después del otro año. El día posterior a que jugamos la recopa contra el Santo de Neymar. Y la verdad que, bueno, ese camino recorrido habla un poco de la valoración que uno va teniendo, ¿no? De poder llevar adelante los sueños. O sea, muy agradecido a mi señora, que siempre me ha acompañado, a mis 2 hijas, a mis viejos, y mi viejo no está, y es algo que extraño, ¿no? Que no esté, porque sé lo que disfrutaría este presente, ¿no? Mis hermanos, mis amigos, el barrio. Entonces se juntan todas esas cosas, ¿no? Todas esas emociones a lo largo de un recorrido que empezó siendo muy jovencito, porque me di rápidamente cuenta que no podía desarrollarme en lo futbolístico por tener un hermano que mellizo que era mucho mejor y que jugaba y que a mí me costaba más, que disfruté mucho cuando jugó esos partidos en Central Córdoba, y que bueno, me empecé a capacitar, a formar, a preparar, soñando lo que hoy estoy haciendo, ¿no? Entonces yo sí creo mucho en los sueños, porque realmente creo que eso me trajo hasta acá. Después obviamente hay que prepararse, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que tener ese viento a favor que todos necesitan en la vida. Pero bueno, siempre con la convicción y con la fe y confiando en la vida, ¿no? Que las cosas, cuando uno le pone todo lo que le tiene que poner, a veces sucede y a veces no. En este caso sucedió, y disfruto mucho este presente, y tengo muy arraigado mis comienzos, como decís vos, ¿no? Desde siendo entrenador de la 10ª, la categoría 89 en Renato Cesarini, hasta dirigiendo a los chiquitos en área 18, la escuelita de fútbol que empecé con 4 y 5 años, hasta este presente de seleccionador, y no pierdo eso, porque es lo que me mantiene a mí en esa esencia que vos decías, que más allá de estar en el lugar que estés, trabajar desde la humildad, trabajar desde la capacidad y el conocimiento que uno va adquiriendo, pero sobre todo del respeto a los valores, que ahí sí le doy un valor enorme a la familia, le doy un valor enorme al barrio, al club del barrio, y obviamente también a los lugares donde uno se va desarrollando. Yo a través del fútbol fui aprendiendo un montón de cosas de la vida. Esto que vos decís de los golpes, de levantarse, de lo que es el dolor de la derrota, el relajo a veces en el éxito, que no es muy favorable,
todo lo que implica buscar esa evolución constante. Al final somos comunicadores también los entrenadores en algún espacio y también está bueno qué vamos a comunicar, ¿no? Cuando tenemos la posibilidad de comunicar. Y yo trato de poner mucha atención a eso. Me equivoco mucho, pero trato de corregirme, de mejorar, de perfeccionar, porque bueno, creo que es la manera que uno tiene para seguir aprendiendo. Al final, eso me enseñó el fútbol, que siempre, 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 por más edad que tenga, estás aprendiendo. Y es algo maravilloso, ¿no? Sebastián, un abrazo. Siempre un placer escucharte y he ido prestando atención a cada una de las respuestas que le dabas a mis compañeros y voy haciendo, viste que este es un tiempo en el que se habla mucho de la nube de palabras, ¿no? Palabras que se repiten mucho y que ganan como cierta preponderancia. Y hablas mucho de valores, de responsabilidad, de estar a la altura. Y me quedo con algo que dijiste al inicio de esta linda charla. Vos decías, al final los que vienen son jugadores muy consagrados. Entonces nosotros tenemos que aportarle una información mínima porque ellos son después los que toman las decisiones. Y me quiero quedar con eso y que lo profundices en tanto y en cuanto tu tarea, porque todos nosotros hemos tenido la posibilidad de conversar, por suerte, mucho con muchos de ustedes, y a nosotros nos gusta esto, pero cuando hablamos del juego con ustedes nos damos cuenta la cantidad de variables que un entrenador maneja para preparar un partido. Entonces, pienso, y sé que alguna vez has hablado de esto, cuando uno corre el riesgo de terminar sobreanalizando el juego, ¿no? Y hasta qué punto, por todo lo que vos decías recién, cuando uno planifica un partido, si hay un momento en el que aparece otra parte de Sebastián o aparece otro que te dice, pará acá, pará, porque si no, no vas a terminar nunca más, o por el contrario, cuando termina un partido siempre te quedás con la sensación de, podía haber hecho algo más, siempre podría haber hecho algo más. Román, querido, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la pregunta. Yo creo que el tiempo a uno lo va puliendo, ¿no? En la forma de la intervención, sobre todo, ¿no? Para llevar adelante una idea. Pasó esto que comentabas vos una vez, que me acuerdo de una anécdota de Licha, que empatamos 1-1 con Flamengo, jugando Copa Libertadores, y yo, claro, fui rápido al vestuario, pero por la conexión que existe, no por la obsesión, que tal vez también existe, pero por la conexión que había con él, y claro, él se quería duchar y yo le decía hablando del partido que iba a venir y que ya me había dado cuenta de algunas cosas y tenían esa necesidad de contársela. Estaba él, estaba Dari, estaba Javi García, y cada vez se largaron a reír, ¿no? Porque tal vez no era el momento, pero uno lo hace del entusiasmo y de la pasión que tiene, no por el hecho de marcarle algo al jugador. Es algo que se siente y se descubre en ese momento y bueno, nada, era esa necesidad de compartir. Lo fui entendiendo con el tiempo, ya pasaron 6 años de eso. Después pudimos ir allá y también conseguir ese pasaje a los cuartos. Pero yo creo que el tiempo pule mucho, ¿no? Y te va ubicando en el espacio, en el tiempo, y uno se vuelve más experto, vuelve más por decirlo seguro, de me alguna imagino, manera, ¿no? Ahora, también, por ejemplo, ¿no? No tener que estar también más continuamente seguro teniendo que demostrar. Con otra información que la sabe dosificar mejor, cuándo bajarla, creo que eso es importante. Y te iba a dar el ejemplo, no sé, de los últimos 2 partidos que jugamos, Paraguay, Argentina. Argentina, nosotros te imaginamos decir, bueno, generalmente juega con un extremo falso, que si no es Thiago Almada, o puede ser McAllister, pero forma un cuarto volante, generando, sobre todo sabíamos que no estaba Leo, que podían jugar un delantero y un extremo más fijo, porque sabían que emparejar un poco la zona de Pervi o Piero. Imaginábamos un jugador ahí más de recorrido, como terminó pasando. O también que den la posibilidad que jueguen los 2 delanteros. O si no juegan los delanteros, que a lo mejor ya opten por una tercera opción, que era la de equiparar ya sí fuerza, porque Ecuador es un equipo muy físico, equiparar con 2 extremos de recorrido, como Simeone y González, y que se planteó un partido más de disputa desde lo físico. Al final se terminó dando la tercera opción. Nosotros teníamos 3 salidas para hacer y 3 formas de organizarnos para recuperar la pelota, pero con un mismo equipo.
no cambiando jugadores. Entonces, en eso es lo que uno se trata de organizar en el tiempo. Decir, bueno, a ver, yo sé que puede pasar A, B o C, o imagino, a lo mejor pasa D después. Pero bueno, algo hay que hacer, ¿no? Claro. Entonces, esas tres O hay un opciones gol que a los habíamos 5 manejado, minutos. Exactamente, por eso digo, pero bueno, al final lo nuestro va por ahí, en planificar, en organizar, en imaginar, en tratar de anticiparse, si es que se puede de alguna manera, a eso que queremos que ocurra, ¿no? Que los chicos hacen que después ocurra. Y en esa forma de cómo recuperar el balón, nosotros habíamos planteado las diferentes formas y teníamos la posibilidad de moviendo a un jugador en diferentes lugares del campo sin tocar el equipo. ¿Me explico? Entonces eso es algo para mí muy importante del entrenador, que tiene que ser contundente, sutil, preciso y decir, mira muchacho, es más, hasta es probable que durante el partido pasemos de uno a otro sin problema y sin dificultad. Entonces uno va preparando el terreno para el cambio, porque si no parece que cuando uno cambia es que algo está mal. No, es que hay que adaptarse a diferentes circunstancias. No es lo mismo defender a dos centroatacantes que defender a uno. No es lo mismo enfrentar a dos wings bien wings o enfrentar a un wing bien definido y un wing que juega ahí para defender, pero que después se hace un cuarto volante que baja a la zona de los centrales. ¿Se entiende? Claro. Entonces, eso creo que es el armado y el plan del entrenador. Y después, obviamente, para atacarlo también había una forma que esa no variaba bastante, porque Argentina también defiende de una manera definida. Entonces, creo que en eso es lo que uno va aprendiendo, Román, que para llegar a esa precisión que estamos hablando, a lo largo del camino, sí, muchas veces he cambiado por el rival, muchas veces no he cambiado por el rival, y bueno, hoy ya encontré una tranquilidad de centrarnos, lo que decía vos, en lo que vemos, en lo que sentimos, y en saber que lo más importante son los futbolistas que a mayor calidad que tengan y mejor decisión tomen, más van a favorecer eso que vos imaginás. Entonces, teniendo claro siempre esa consigna y ese espacio. Yo digo que el entrenador, cada vez soy más convencioso, somos guía y acompañamos. Están los que les gusta la formación y guiar, como en el cual me identifico, otros que les gusta más la libertad y la no intervención, y ganan todos, no es que gana solamente uno, no hay una verdad, pero sí creo que todos coincidimos en que al final el rol del entrenador es eso, ¿no? De guiar para que el futbolista pueda desarrollar al máximo su cualidad, su condición, pero que la ponga al servicio del equipo. O sea, que comprenda esto del desarrollo colectivo, de la importancia que tiene el otro. Me parece que ahí es muy importante el mensaje, ¿no? Porque es muy difícil a veces estar dispuesto a brindarse al máximo sabiendo tu potencial que vos tenés si el grupo no te permite expresarlo al máximo. Me explico esto que decía tanto a veces Marcelo, bueno, tenés que estar dispuesto a lo mejor a rendir un poquito menos individualmente desde lo personal, pero sabés que tu entrega, que a lo mejor no luce tanto para la afuera, termina siendo determinante para el equipo. Eso es algo muy complejo de conseguir, y nosotros a través de los jugadores que tenemos y la humildad que tienen los chicos, la verdad que nos está haciendo más sencillo, ¿no? Seba, la pregunta va un poquito prima hermana de la que te preguntó Román recién, ¿no? Yo quiero saber cuál es tu mirada sobre qué fútbol estamos viendo en líneas generales. Cuando terminó el Mundial de Clubes y Chelsea gana la final, le preguntan a Enzo Fernández por qué gana, ¿no? ¿Cuál era desde lo estratégico lo que habían hecho? Y Enzo dice, cambiamos la presión. Después vas revisando el partido y vas revisando otros partidos y te encontrás que hoy se trabaja muy fuerte el no tener la pelota. Mucha marca personal agresiva. Lo padeció River en el primer tiempo el otro día contra Palmeiras. Los saques del PSG. Que la creatividad está un poco solapada y que necesitas de determinadas herramientas como para poder superar ese acoso que cada vez es más férreo. Ves al City que lo acosa el Tottenham el otro día, obligando a un error no forzado del arquero, sintiendo que lo mejor era conectarse corto, pero de golpe todos tenían marca, hasta el Cuti Romero, a 50 metros tomando a Haaland. El fútbol va hacia qué lugar, Seba, porque recuerdo una entrevista que vos contabas. Yo me crié con Bielsa, donde todo era movimiento. Después trabajé con Valdivia y me di cuenta que estando parado podía sacar una ventaja. Durante 15 años el Barcelona marcó un modelo. Y de golpe aparece Diniz
y se trabaja alrededor de la pelota. Y después aparece Scaloni y juega y hace un gol como contra Brasil, donde hay miles de toques y nadie puede llegar a las coberturas. Perdón por lo gigante de la introducción. No, está bien. Pero me entusiasma el hecho de saber hacia dónde lo estamos viendo. Tal vez no hay respuesta, ¿no? Por todo lo que acabas de contar. Porque yo veo, por ejemplo, contra Paraguay, metiste a Estupiñán adentro. Tenías superioridad con un cuarto volante, porque tenías afuera Angulo para que te haga la amplitud. Entonces tenías controlado adentro, controlado afuera. Ahora, de golpe por ahí puede pasar al revés. O el PSG, vos no sabés si el PSG es de qué molde sale, sabés, pero no sabés en qué molde va a empezar a moverse. Entonces yo veo un fútbol muy volátil. No, es tremendo, sí. Y cuando el entrenador, a partir de lo que le contestaste a Román, aparece en esa sugerencia de, bueno, adentro, afuera, corto, largo. ¿Qué fútbol estamos viendo, Seba? Contame. Ayúdame. No, un poco lo que dicen todos ustedes, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo es esa diversidad, Fabi, esa diversidad de que te puedes encontrar con un equipo como el PSG, donde los jugadores rotan de una manera natural y espontánea y te aparece un Hakimi jugando en posición 9 o un lateral izquierdo que te aparece en zonas inesperadas. Hasta equipos mucho a lo mejor más férreos, más rígidos, como decís vos, el Tottenham que presiona y que no te deja mover y que cuando te roba te hace sentir el rigor del ataque directo, o la selección argentina que tiene la posibilidad de, como cuando jugó con Brasil, donde prácticamente no había referencia y todo el mundo bajaba para conectar esa pase, entonces fluía el juego. Te puedes encontrar con equipos más trabajados desde lo organizativo, como el Arsenal, que tiene una organización defensiva, te diría, extraordinaria, pero que también intenta desde la pelota, que es lo que a mí me gustaría, o sea, una combinación entre lo que es, cuando tengo el balón, hagamos esto, y cuando no tenemos el balón, hagamos esto. O sea, a mí me cuesta decir estoy en una o en otra. Yo buscaría siempre decir, bueno, quiero ser el equipo que mejor ataque y el equipo que mejor defienda. O sea, todos los entrenadores creo que buscamos eso en algún punto. El tema es después qué capacidad en los jugadores que vos tenés te permiten llevar adelante eso que vos sentís también, ¿no? Pero sí es cierto que se pueden ir rompiendo un montón de barreras. A lo largo del tiempo a mí había un montón de jugadores que me decían, no, este no corre, con nosotros puede correr a 13 kilómetros, ¿me entendés? O jugadores que decían, no, a este no le gusta jugar acá, y después terminan jugando. Después también está muchas veces esto de poder convencer al jugador, a través de lo que hablábamos en esa respuesta, de que si vos al jugador le dijiste A, B y C y ve que A, B y C suceden, se te va a entregar y va a creer más, entonces está más dispuesto y más abierto a recibir esa información. Pero el fútbol yo creo que es muy diverso, muy variable. Vos ves que en la Premier te encontrás con una intensidad, con un juego de una velocidad infernal, con estrategias de rígida en la marca, con fluidez en el juego, ves de todo, o sea, la diversidad mayor está ahí, no porque sea Inglaterra, sino porque está todo el mundo ahí, no es Inglaterra. Claro, Uno claro. ve la cantidad de jugadores ingleses que hay en cada equipo y la verdad que son 2 o 3, o 4 lo sumo. Entonces está todo el mundo ahí. Ahora después vos vas a Europa, que me tocó estar en España, y ves un fútbol extremadamente posicional y táctico. Claro. Y ves la selección española, es maravillosa lo que hace. Y vas a Italia y te encontrás con un fútbol muy táctico, de mucha rigidez, de movimiento muy estructurado. Hasta mecánico te diría. Y vas a la Bundesliga y te encontrás con un fútbol de unas transiciones infernales, de 1 o 2 toques que atacan en transiciones tremendo. Y después si te venís a Sudamérica y te encontrás con el fútbol argentino y te vas a saber que es fricción y que son duelos y que La segunda. Encendiste Claro, Chito. wow. Llegó el momento. No, pero Es sí, así, claro, Seba, y por claro. suerte vino Pared y por suerte tenemos a Vanega, que cuando la pelota pasa por ellos es más lindo ver un partido, ¿no? O sea, Pero espera, porque discúlpame. también están esos jugadores. Discúlpame que te hago una acotación porque viene justo y si no nos vamos a ir del tema. A ver. Porque yo justo te iba a preguntar algo de esto. Vos ves mucho fútbol argentino, aunque no estás acá, obviamente que lo ves todo. Y esto lo hablamos muchas veces, sobre todo con Fabi. Se habla mucho de la intensidad y me gustaría que ayudes a prolijar esto que voy a decir, ¿no? A veces uno ve que se habla de la intensidad del juego y en realidad se está hablando de la disputa y no se habla de la continuidad del juego, que básicamente es cuando vemos a Boca contra el Bayern Múnich o vemos a River contra el Inter,
nos referimos específicamente a esto. ¿Cuántos minutos de juego se dan en un partido? Se resumiría en el tiempo neto. Tenemos una confusión en esto, creemos que una cosa es una cosa y en realidad es otra, y por eso lo terminamos pagando, porque en realidad lo importante no es la intensidad, sino la continuidad. ¿Cuántos minutos se juegan? Y eso es lo que después, cuando nos enfrentamos con otros, es lo que el fútbol argentino termina pagando. ¿Se entiende lo que te digo? Sí, sí, perfecto. Y diría que son las intenciones también, Román, las intenciones que cada uno tiene. Yo creo que realmente en eso comparto el hecho de tener intenciones. Juan, nosotros cuando estábamos en defensa y jugábamos contra River, los partidos hay 3 Guinness Record. Sí. 2 duraron 65 Sí, minutos. claro. Sí, es verdad. Y hay uno Pará, con Tigre. ¿Cuánto Hay uno que duraron? jugamos con... ¿60 y cuántos? ¿65? 65 minutos. 65. Y hay otro con Tigre, que estaba Martínez, que salimos 0-0 con defensa y duró 63 minutos. 0-0. O sea, se encontraron dos propuestas que la intención era darle continuidad al juego. Hay otras intenciones que a veces son más, no, bueno, tomarte el tiempo para sacar, en el saque lateral, cortar con falta, y todo vale, o sea, si está en el reglamento, vale. Por eso yo no me estoy quejando, yo te estoy tratando de responder la pregunta que vos me hacías. Por eso te hablo de la intención. Yo no me quejo, porque si algo aprendí en el fútbol es eso, a no quejarme, a no hablar del rival, No hay más dogma, a no no hay más poner dogma. excusa. Además, Eva, lo dijiste vos, tiene que ver con el no, material que para contás nada. también, ¿no? Digamos, hay técnicos que a lo mejor no cuentan con tanto Bueno, material sí, y... Sí, pero por eso yo hablé de defensa. Defensa no era un equipo que tenía unos recursos, digamos, de los más elevados, pero le compitió a ese Palmeiras, le ganó la Recopa y le ganó por la Copa Libertadores también. Donde yo dije, un solo jugador de ellos ganaba más que todo el plantel nuestro. Todo el plantel. Pero Claro. es fútbol. Y cuando uno lleva a los jugadores a un espacio de que todo es posible y de que se puede competir, muchas veces te choca con la realidad de que, bueno, sí, tienen un presupuesto donde realmente es casi muy difícil ganar. Pero bueno, a veces este deporte tan lindo nos da esa sorpresa de poder dejar afuera en la Recopa y en la Copa Libertadores, ganarle en cancha de ellos en el sintético 4-3, con un equipo mucho menos valioso en presupuesto, pero no en lo espiritual, en lo emotivo, Claro. en la valentía para disputar claro. el territorio y ese juego. Entonces yo creo que eso también a veces de los recursos termina siendo un limitante, que a mí no me gusta ponerlo, ¿no? Yo donde voy no puedo estar quejándome de lo que tengo, si no, no voy. Con lo que voy es suficiente para llevar adelante lo que siento. Después a lo mejor no me alcanza, eso es otra cosa. Pero no creo tanto en esto de poner esa excusa en el límite de lo que hay, ¿no? Está bien. Sebastián, te quiero hacer la última yo, porque después sigue Nachito. Estaríamos hablando toda la tarde. Alguien me dijo, preguntarle por los sudamericanos en este formato nuevo de Mundial. ¿Conocés la logística de Norteamérica? ¿Estuviste en el Mundial de Clubes? ¿Otra temperatura? Bueno, Qatar obviamente con una cercanía entre las sedes, es otro mundial. ¿Qué pensás del sudamericano en esto de la adaptación? Vos me dirás, sí, casi todos juegan en Europa. Sí. Pero ¿tiene ventaja, no tiene ventaja en esto de adaptarse? Algunos ya jugaron mundial, además, Bueno, en Ecuador. Claro. Otro dato importante. Exactamente. Sí, yo creo que aparte de Sudamérica me parece que las selecciones están muy bien, están muy fuertes. Vos viste la clasificatoria de lo que fueron y vos percibís que cada equipo tiene su identidad bien definida, ¿no? Uruguay con la característica siempre de los equipos de Marcelo, bueno, Argentina ni hablar, Ecuador tiene una forma también muy definida, Paraguay la llegada de Gustavo ha encontrado una contundencia prácticamente sin generar mucho y un grado de solidez muy importante, Colombia con jugadores tremendo y con una idea también que crece. Que alguno que no te haya nombrado, creo que los 6 te lo nombré. Entonces creo que llegan en un gran momento y se da también esto de lo que decís vos, que lo que pudimos percibir de afuera, porque fui al Mundial de Clubes como hincha, como espectador, y esto de las paras, de la situación climática, de que el campo se seca rápido, yo creo que eso sí, a esto que hablamos, de las costumbres, de los hábitos, favorece más obviamente a quien está más acostumbrado. Uno generalmente ve más esos campos en lugares como Sudamérica, bueno, no conozco tanto África, pero cuando uno va a Europa uno encuentra otro tipo de campos,
otras realidades, donde la pelota fluye más, donde la pelota corre más, donde a lo mejor las temperaturas son menores porque se juega a otro horario. En cambio, en Ecuador a veces se juega a horarios 13 del día, a las 15. Cuando estuve en Perú me pasó lo mismo, en Chile también. Acá en Argentina se cuida un poco más, de que en verano por ahí se empieza a las 5, pero hacen calores de temperaturas muy altas. Entonces yo creo que ese factor climático, en principio, está más acostumbrado el sudamericano. Ahora, después el Mundial lo ganaron los europeos. ¿Me explico? No es que es un factor determinante, pero esto que antes me decía Fabi, que Enzo decía lo de la presión del Chelsea, no solamente la presión, sino que cuando a Palmer lo pusieron en una posición más de afuera y terminó jugando más por dentro y pudieron conectar diferentes líneas de pase, yo creo que sí fue una sorpresa para arriba, porque creo que la clave fue en la posición Palmer, ¿no? Sí. Después seguramente en la recuperación, pero venía jugando mucho más por dentro, en esa posición definida, como un segundo punta y definiendo un 4-4-2 para presionar, y cuando lo corrió la banda, terminó jugando en esa posición, pero marcando fuera, y le permitió marcar con un volante más adentro, y eso creo que, bueno, eso seguramente fue lo que habrá sentido Enzo, que ese cambio posicional, no solamente en la recuperación, sino a la hora del ataque y del juego, que se dio en el partido con Bayern, también fíjate en la posición del gol de Palmer, se da mucho, que hizo 2, uno se lo anularon, pero bueno, encontró un rival que Bayern fue tremendo la fluidez del juego que tenía, la naturalidad, la espontaneidad, cómo aparecían los jugadores, parecía el PSG. Entonces, el fútbol tenés partidos también donde se puede apreciar eso, ¿no? Lo artístico, lo diferente, apariciones inesperadas, la sorpresa. Al final, la capacidad de sorpresa es lo que vuelve lindo a este juego. Cuando se vuelve todo muy monótono, todo muy controlado, todo muy tendencioso, pierde esa emotividad. Bueno, el tema es que hay que estar reproduciendo constantemente, cada 3 días y por mucho tiempo, cosas nuevas. Por eso Leo lo que es. En 20 años, cada 3 días sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo y siempre nos sorprende. Y claro, cuando aparecen esos genios así, uno no sale nunca del asombro. Hacerlo eso en un equipo y todo el tiempo encontrar, renovarse, como en algún momento lo había encontrado Guardiola, que ganó 5 Premier seguidas, o Ancelotti ganando 3 Champions seguidas. Bueno, claro, aparecen esos fenómenos y uno queda asombrado, pero hay equipos que no ganan, como te decía, a lo mejor Arsenal, pero viene haciendo un trabajo extraordinario. Sí, muy bien. Extraordinario el trabajo que viene haciendo, y si uno ve el proceso del arranque de Arteta hasta el día de hoy, y es notable, y tal vez le tocó a lo mejor celebrar alguna competencia menor, pero ¿quién puede dudar del proceso que viene en alza constante y en desarrollo constante, ¿no? Seba, 2 cortitas para capsulita de Instagram. Una, ya que nombraste la victoria de defensa en Brasil contra Palmeiras, si tenés alguna reflexión o algún avisoramiento de las revanchas de la Libertadores, Racing Vélez, Estudiantes, también River. Y la otra es, se viene Racing Independiente. No sé qué te acordás del clásico con 9, del gol de Chelo, que yo no me acuerdo si en aquel momento fue o el micrófono de la transmisión o lo contaste vos o me lo contaron, la verdad que no lo sé, que no sé a quién le gritás, no suban, no vayas, y de repente el Chelo Díaz mete el gol, y claro, todos abrazando, sí, claro, se escucha todo. No me acuerdo, capaz es mentira y estoy inventando, pero no sé por qué tengo ese recuerdo. No, bueno, sí, es real. Yo lo conté, yo le decía, no suban, estábamos 0-0 con 2 jugadores menos. Del minuto 1 del segundo tiempo, la verdad que estaba complicado el panorama. Pero bueno, las 3 situaciones que tuvieron, Javi respondió bárbaro, y en ese ataque, por eso digo de los jugadores, ¿no? En esa, porque uno se queda con el gol del Chelo, pero lo del Lolo Miranda llegando y abriendo las piernas para que la pelota pase, esa corajeada de Dari, porque era una pelota casi perdida, y Dari por la experiencia, ¿no? que también tenía, de jugar ese balón, meterlo, y Lolo de abrir las piernas, y bueno, la definición de Marcelo, que justo venía estaba acalambrado y fue a comer una banana, terminó siendo lo que fue, ¿no? Algo... Sí. Y bueno, pero son esas cosas que te regala el juego, ¿viste? Es lo que yo le decía el otro día, esas cosas que no se van a explicar nunca, porque la verdad que yo no vi nunca eso que haya pasado, ¿no? Con 9 hombres... Un rato sí, porque después una vez le ganamos a Lanús con 9, pero jugando 10 minutos íbamos ganando, pero con 50 minutos 0-0 y hacer un gol faltando 4 minutos,
yo creo que, eso me lo decía Diego, a veces te tocan estas cosas que es como un campeonato. Él decía, no, Milito, que ha ganado todo en Racing. Sí. Y yo le decía, pero este es para tanto, Diego. Y sí, vas a ver con el tiempo, me decía. Y la verdad que tenía razón, porque ahora donde voy, la gente de Racing creo que nos recuerda por eso y también porque conectamos muy bien con la gente, con el público, con los juveniles ahí de Tita. La verdad que fue un año muy lindo, muy que nos quedó esa sensación de que podríamos haber hecho algo más con Boca, pero que bueno, las cosas son como son y ojalá, ahora como decía, ojalá que Racing tenga esa posibilidad de llegar a esa instancia. Y después siempre son partidos de copa, o sea, el fútbol está todo tan parejo, donde hoy hay que vivirlo, no digo que no hay que analizarlo, porque yo ya demasiado tengo para analizar cuando me toca lo mío, así que tampoco gasto tanta energía analizando. Disfrutá, Seba. Vamos a sentirlo. Disfrutá. Pará, se va el Ducón un ratito, fútbol argentino. Sí. Hernán Galíndez, después sé que te volvés el fin de semana con Campa, con el profe El Tano Trídico, con gente piola también que trabajó ¿Cómo en está nuestro Marino? fútbol argentino. ¿Cómo está Guille? ¿Cómo está Guille? Marino, ¿Está bien, Guille? toda la banda, ¿no? Guille viene bárbaro, ¿viste cómo está? Que ya le tocó dirigir 3 partidos en Elche, sacó 7 puntos y el otro día dirigió y sacó 3. Así Ya que está, estamos listo, viendo se si lo lanzó. dirige él mejor. Se agrandó. Se lanzó su carrera, ya está. Sebastián, te agradecemos de corazón. Extraordinaria, gente extraordinaria, tanto él, Nico Chiesa, los que nombraste, José Amador, Martín Bresán, que me acompaña siempre a todos lados. Un profe Amador lo llevas a extraordinario. todas partes, ¿no? La verdad que... Amador está en todas partes, ¿no? Sí, José, Martín y Guille son los que más tiempo llevamos juntos. Bueno, siempre había estado también Nico Díez, hoy en Argentino, gran presente. Y también ahora se sumó Campa, Fede Trídico, que ya estuvo también con nosotros en Racing, y Nico Chiesa. Y también Antón, que estuvo trabajando, un analista estuvo en Elche y también hoy está con nosotros. Así que con Ricardo, que había estado en Racing, en Chile, perdón, son tantos lugares. Sí. Pero bueno, la verdad que muy, No muy tiene lugarcito contento para del grupo de nadie más. trabajo, muy agradecido también, Sí. porque eso es clave también, tener un grupo de trabajo es importante. Y yo en eso soy de sostener, el tiempo me ha permitido... Bueno, salvo que quieran dirigir, como el caso de Nico, soy de sostener los grupos y me gusta mucho porque se genera una complicidad muy linda, ¿no? Está muy bien. A Fabi no te lo lleves todavía. Por ahora no, y- ahora no es nuestro. Claro, y además quedaste bien con todo el equipo de trabajo. Es una nota sensacional, Sebastián. Te va a quedar en la memoria. Siempre un periodista a nosotros deportivo también. adentro, Abrazo enorme, de corazón, Seba. muchas gracias. Siempre invitado. Bueno, gracias a ustedes también por la predisposición, por permitirme expresar y por las preguntas que también hacen que podamos desarrollar un sentido. Así que un gran abrazo y espero que a la gente sobre todo le haya gustado. Un fuerte Sin duda. abrazo.